Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy nos introduce ya de lleno, ya no es introducción, sino es ponernos de lleno en lo que es este primer concilio de Jerusalén, ese primer gran problema de la Iglesia, que es qué hacemos con los gentiles. Los gentiles eran los paganos, o sea, no judíos, que se convierten a la fe cristiana. Y una parte de los fariseos convertidos, cristianos, se quejan de que primero hay que hacerse judío, que hay que circuncidarse y hay que cumplir la ley judía. Claro, los apóstoles entienden bien, gracias a la acción del Espíritu Santo, porque no lo entendían al principio, que todo el Antiguo Testamento es solo preparación a Cristo, que muchas de las leyes del Antiguo Testamento son esa preparación, pero que lo importante no es el Antiguo Testamento. O sí que es importante, pero solo como pedagogo, como el que lleva a la enseñanza de Cristo. Era la preparación a la plenitud de la revelación, así que lo único importante es ser cristiano. Ya no es importante ser judío, no es necesario ser judío. Y así nos encontramos con la Iglesia de hoy, que ya dejó de ser judía, de origen judío sí, pero ya no judía, para ser solo cristiana, de Cristo. ¿Quiere decir esto que los mandamientos del Antiguo Testamento no sirven? Pues algunos sí, los que son de origen divino, sí, los que son humanos, entre comillas, pues pierden todo lo que es su valor. Todo aquello que es divino, sobre todo el decálogo. Claro que el decálogo, los 10 mandamientos, cuando uno se fija bien, no son los mismos los que se estudian en la catequesis, los que enseña la Iglesia, los que enseñan el Antiguo Testamento, porque son modificados a la luz del Evangelio. Así el primer mandamiento, solo pongo este ejemplo: no tendrás otro Dios fuera de mí, dice el Antiguo Testamento. Y nosotros, a la luz del Evangelio, decimos: amarás a Dios sobre todas las cosas. Claro que Dios es el centro en uno y otro, pero de forma muy diferente. Dios pasa a ser el centro de todo y Dios revelado por Cristo, así que Cristo en el centro. Y hemos de seguir los mandamientos de Cristo, nos lo dice el Evangelio de hoy muy claramente: seguid mis mandamientos. Pero parece que esto se contradiga con estas 3 normas que ponen a los paganos. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas y de animales estrangulados y de la sangre. ¿Por dónde va todo eso? Eso es muy sencillo. Una cosa es que se sigan los mandamientos de Cristo y otra que nos dejemos contaminar por el mundo y por los ídolos. Así, esa contaminación de los ídolos era ese comer carne sacrificada a los ídolos. San Pablo, mucho más adelante, lo explicará muy bien cuando nos dirá: ¿se puede comer la carne sacrificada a los ídolos? Para entenderlo, los pueblos hacían fiestas, pueblos paganos. Se sacrificaban toros o lo que hiciera falta a los ídolos y después era fiesta porque se repartía esa carne y todo el pueblo comía de esa carne. ¿Es pecado comer de esa carne? Y dice: objetivamente, no, porque la carne es carne, los ídolos no existen, es simplemente carne. Pero ¿dónde está el problema de comer esa carne?
en el escándalo que se hace a los que son débiles en la fe, aquellos que piensan que si tú comes carne estás de acuerdo con los ídolos. Entonces, para no escandalizar a estos pequeños, a esos que todavía están flojos en la fe y que no entienden del todo las cosas, y entonces pensarán que tú también participas de la adoración a los ídolos, entonces mejor no participes, no comas de esta carne. No porque la carne no se pueda comer, sino para evitar el escándalo a los débiles, que es muy diferente. A veces nos pasa también en nuestros tiempos que hemos de estar atentos a cosas que de por sí pueden ser lícitas, pero que pueden llevar a escándalo por malentendidos, pues hemos de estar atentos a no caer en eso. Segundo, las uniones ilegítimas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en el mundo romano y a veces en el mundo griego habían uniones totalmente ilegítimas, pero que no les daban importancia. Pues hijos que se casaban con sus madres, o a veces entre hermanos, líos de estos que dices, ey, cuidado, que esto va contra la ley de Dios, aunque no esté escrito en muchos sitios, así que estas uniones que vienen del mundo pagano, pues fuera. Es un poco lo que pasa también hoy. Hoy cuando vemos las relaciones de los jóvenes, que hoy van con una o con uno, o indiferentemente, o todas estas uniones homosexuales como cosas absolutamente normales, el cristiano dice, hey, por ahí no, eso no es la voluntad de Dios. Eso, todo aquello que viene del mundo, pero que se contrapone contra la ley de Cristo y contra la ley natural, pues por ahí no. Y después habla de los animales estrangulados y de la sangre. ¿Cuál es el problema? Bueno, hoy no hacemos ningún problema porque no está el problema. Hoy la gente come morcillas, que es con sangre. Hoy hay transfusiones de sangre, no hay problemas. El problema estaba en que la mentalidad pagana creía que en la sangre estaba el flujo de la vida, el alma. Tanto es así que si alguien se desangraba se moría, entonces perdía el alma y se moría. Con esa mentalidad pagana, mucha gente tomaba la sangre para coger del flujo vital de los animales. Como si el alma de los animales, no es un alma espiritual, pero sí es el alma lo que les hace vivir, esa fuerza vital la pudiesen absorber ellos de una forma, en plan brujería casi, de los animales. Pues para evitar esa mentalidad, pues no se come de animales estrangulados, o sea, con sangre, ni se bebe sangre, ni se hacen alimentos con la sangre. No porque no se puedan comer, la sangre no es nada, es alimento y basta, si hace falta. Por eso, cuando eso perdió esa mentalidad, se perdió de que se comía el flujo vital y era como una especie casi de brujería el comer la sangre. Cuando eso desaparece de la cultura, pues no hay ningún problema en comer morcillas, los que les gusten las morcillas. Pero en ese momento no, porque hay un significado detrás de los que lo hacían. Y ese significado era anticristiano. Así, aunque no era en sí pecado, para evitar toda tentación de jugar a eso, a lo que juega el mundo, pues no se puede. Es simplemente decir, oye, no tengáis apariencia de paganos y hagáis como los paganos y juguéis como hacen ellos, a las fuerzas mágicas, a los ídolos, todo eso fuera. Pero no hace falta que estéis buscando todas las leyes más mínimas del Antiguo Testamento. Lo único que tenéis que buscar es la fidelidad a Cristo, amarlo con todo el corazón, con toda el alma y seguir su evangelio.